¿Qué pasa, gente de YouTube? ¿Me seguís o no? Bueno, no me sigáis, dejadme en paz. Vamos a seguir con el mito de Sísifo, lo vamos a llamar así, y vamos a leer y analizar el capítulo que da título al libro. El mito de Sísifo. Vamos a ver qué nos cuenta Camus sobre todo esto. Recordad que se llama Camus, ¿vale? Para joder a todo el mundo. Vamos a ver, empezamos. Los dioses condenaron a Sísifo a empujar eternamente una roca hasta lo alto de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Pensaron, con cierta razón, que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Si damos crédito a Homero, Sísifo era el más sabio y más prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, propendía al oficio de bandido. No veo contradicción en ello. Difieren las opiniones sobre los motivos que lo llevaron a ser el trabajador inútil de los infiernos. Se le reprocha ante todo cierta ligereza con los dioses. Reveló sus secretos. Egina, hija de Asopo, fue raptada por Júpiter. Al padre le extrañó su desaparición y se quejó a Sísifo. Este, que estaba enterado del rapto, ofreció a Asopo informarlo de todo, a condición de que diera agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales. Y en castigo acabó en los infiernos. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la muerte. Plutón no pudo soportar el espectáculo de su imperio desierto y silencioso. Envió al dios de la guerra, que liberó a la muerte de manos de su vencedor. Cuentan también que Sísifo, en trance de muerte, quiso poner imprudentemente a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojase su cuerpo insepulto a la plaza pública. Sísifo fue a parar a los infiernos y ahí, irritado por obediencia tan contraria al amor humano, consiguió permiso de Plutón para regresar a la tierra y castigar a su mujer. Pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo, a disfrutar del agua y el sol, de las piedras cálidas y el mar, no quiso regresar a las sombras infernales. Nada consiguieron llamadas, cóleras y advertencias. Durante muchos años siguió viviendo delante de la curva del Golfo, el mar resplandeciente y las sonrisas de la tierra. Fue preciso un decreto de los dioses. Mercurio vino a agarrar al audaz por el pescuezo y, arrebatándolo a sus goces, lo devolvió a la fuerza a los infiernos, donde su roca estaba ya preparada. Se habrá comprendido ya que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tormento. Su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida le valieron ese suplicio indecible en el cual todo el ser se dedica a no rematar nada. Es el precio que hay que pagar por las pasiones de esta tierra. Nada nos dicen sobre Sísifo en los infiernos. Los mitos están hechos para que la imaginación los anime. En el caso de este, vemos solamente todo el esfuerzo de un cuerpo tenso para levantar la enorme piedra, empujarla y ayudarla a subir por una pendiente 100 veces recomenzada. Vemos el rostro crispado, la mejilla pegada contra la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de greda, un pie que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana de dos manos llenas de tierra. Al final de este prolongado esfuerzo, medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, llega a la meta. Sísifo contempla entonces cómo la piedra rueda en unos instantes hacia ese mundo inferior del que habrá de volver a subirla a las cumbres, y regresa al llano. Sísifo me interesa durante ese regreso, esa pausa. Un rostro que pena tan cerca de las piedras es ya de piedra. Veo a ese hombre bajar con pasos pesados aunque regulares hacia el tormento cuyo fin no conocerá. Esa hora que es como un respiro y que se repite con tanta seguridad como su desgracia. Esa hora es la de la conciencia. En cada uno de esos instantes, cuando abandona las cimas y se hunde poco a poco hacia las guaridas de los dioses, Sísifo es superior a su destino, es más fuerte que nunca. Lo trágico de este mito estriba en que su héroe es consciente. ¿En qué quedaría su pena, en efecto, si a cada paso lo sostuviera la esperanza de lograrlo? El obrero actual trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo, pero solo es trágico en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la amplitud de su miserable condición. En ella piensa durante el descenso. La clarividencia que debía ser su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se supere mediante el desprecio. Si el descenso se hace ciertos días con dolor, puede también hacerse con gozo. La palabra no es exagerada. Me imagino otra vez a Sísifo regresando hacia su roca, y el dolor existía al principio. Cuando las imágenes de la tierra se aferran con demasiada fuerza al recuerdo, cuando la llamada de la felicidad se hace demasiado apremiante, entonces la tristeza se alza en el corazón del hombre. Es la victoria de la roca, es la propia roca. Una angustia inmensa es demasiado pesada de llevar.
Son nuestras noches de Getsemaní, pero las verdades aplastantes desaparecen al ser reconocidas. Edipo, por ejemplo, obedece primero al destino sin saberlo. A partir del momento en que sabe, su tragedia comienza. Pero en el mismo instante, ciego y desesperado, reconoce que el único lazo que lo ata al mundo es la fresca mano de una jovencita. Una frase desmesurada resuena entonces. Pese a tantas pruebas, mi avanzada edad y la grandeza de mi alma me llevan a juzgar que todo está bien. El Edipo de Sófocles, como el Kirillov de Dostoyevsky, da así la fórmula de la victoria absurda. La sabiduría antigua coincide con el heroísmo moderno. No se descubre lo absurdo sin sentirse tentado de escribir algún manual de felicidad. ¿Y cómo así? Por caminos tan angostos. Pero no hay más que un mundo. La felicidad y lo absurdo son dos hijos de la misma tierra, son inseparables. El error consistiría en decir que la felicidad nace forzosamente del descubrimiento absurdo. A veces ocurre que el sentimiento de lo absurdo nace de la felicidad. Juzgo que todo está bien, dice Edipo, y esa frase es sagrada. Resuena en el universo feroz y limitado del hombre. Enseña que no todo está agotado, no ha sido agotado. Expulsa de este mundo a un Dios que había entrado en él con la insatisfacción y el gusto de los dolores inútiles. Hace del destino un asunto humano que deberá arreglarse entre los hombres. Todo el gozo silencioso de Sísifo está en eso. Su destino le pertenece, su roca es su casa. De la misma manera el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, manda callar a todos los ídolos. En el universo que de pronto ha recobrado su silencio se alzan las 1000 vocecitas maravilladas de la tierra, llamadas inconscientes y secretas. Invitaciones de todos los rostros son el reverso necesario y el precio de la victoria. No hay sol sin sombra y es menester conocer la noche. El hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo no cesará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior, o al menos no hay sino uno, que juzga fatal y despreciable. En lo demás, sabe que es dueño de sus días. En ese instante sutil en el que el hombre se vuelve sobre su vida, Sísifo, regresando hacia su roca, contempla esa serie de actos desvinculados que se convierte en su destino, creado por él. Unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado con su muerte. Así, persuadido del origen plenamente humano de cuando es humano, ciego que desea ver y que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha, la roca sigue rodando. Dejo a Sísifo al pie de la montaña. Uno siempre recupera su fardo, pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta las rocas. También él juzga que todo está bien. Este universo en adelante, sin dueño, no le parece estéril ni fútil. Cada uno de los granos de esa piedra, cada fragmento mineral de esa montaña llena de noche, forma por sí solo un mundo. La lucha por llegar a las cumbres basta para llenar un corazón de hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. Y aquí termina este capítulo, que ha sido corto e intenso, ¿verdad? Pero nosotros, como somos seres que no se conforman con nada, vamos a leer el último apéndice que tiene este libro, que trata sobre Franz Kafka, ¿vale? Un autor impresionante que os recomiendo leer. Y el apéndice se titula La esperanza y lo absurdo en la obra de Franz Kafka, ¿vale? Y lo vamos a leer. Y aquí dice lo siguiente: el estudio sobre Franz Kafka que publicamos como apéndice fue sustituido en la primera edición del mito de Sísifo por el capítulo sobre Dostoyevsky y el suicidio. Sin embargo, en 1943 lo publicó la revista L'Arbalete. En él se encontrará desde otra perspectiva la crítica de la creación absurda iniciada ya en las páginas sobre Dostoyevsky, ¿vale? Esto es una nota del editor francés, ojito. Y antes de empezar, me gustaría beber agua, apagar el aire acondicionador Vamos a ver que todo anda correctamente. Vale, y seguimos pues con Franz Kafka, a ver qué nos cuenta aquí el señorito. Empezamos. Todo el arte de Kafka consiste en obligar al lector a releer. Sus desenlaces, o su falta de desenlace, sugieren explicaciones, pero que no se revelan con claridad y que exigen, para ser fundadas, releer la historia con un nuevo enfoque. A veces hay una doble posibilidad de interpretación, y de ello se desprende la necesidad de dos lecturas. Es lo que pretendía el autor.
mas sería un error querer interpretarlo todo con detalle en Kafka. Un símbolo se mueve siempre en lo general, y por precisa que sea su traducción, un artista no puede restituirle sino el movimiento. No hay traducción literal. Esto me ha gustado. Un símbolo siempre se mueve en lo general. Es decir, que siempre tiene cierta ambigüedad. ¿Vale? Por lo demás, nada más difícil de entender que una obra simbólica. Un símbolo supera siempre a quien lo usa y le hace decir en realidad más que lo que él tiene conciencia de expresar. A este respecto, el método más seguro de captarlo consiste en no provocarlo, en empezar la obra sin ideas preconcebidas y en no buscar sus corrientes secretas. En el caso de Kafka, en particular, es conveniente consentir en su juego, abordar el drama por la apariencia y la novela por la forma. A primera vista y para un lector despegado, son aventuras inquietantes que arrastran a personajes temblorosos y obstinados a perseguir problemas que ellos nunca se formulan. En el proceso, Joseph K. es acusado, pero no sabe de qué. Quiere sin duda defenderse, pero no sabe por qué. Los abogados opinan que su causa es difícil. Mientras tanto, no deja de amar, de alimentarse o de leer el periódico. Luego lo juzgan, pero la sala del tribunal está muy oscura. No entiende gran cosa. Supone solo que lo han condenado, mas apenas se pregunta qué. Incluso a veces lo duda y sigue viviendo. Mucho tiempo después, dos caballeros bien vestidos y educados vienen a buscarlo y lo invitan a seguirlos. Con la mayor cortesía lo llevan a un arrabal desesperado, le ponen la cabeza sobre una piedra y lo ajustician. Antes de morir, el condenado dice solamente como un perro. Está claro que es difícil hablar de símbolos en un relato cuya cualidad más perceptible se encuentra justamente en la naturalidad, pero la naturalidad es una categoría difícil de entender. Hay obras en las que los acontecimientos le parecen naturales al lector, pero hay otras, más raras, es cierto, en las que es el personaje quien juzga natural lo que le ocurre. Por una paradoja singular, aunque evidente, cuanto más extraordinarias sean las aventuras del personaje, más perceptible resultará la naturalidad del relato. Es proporcional a la distancia que cabe apreciar entre la rareza de una vida de hombre y la simplicidad con que ese hombre la acepta. Parece que esa es la naturalidad de Kafka, y cabalmente se advierte bien lo que el proceso quiere decir. Se ha hablado de una imagen de la condición humana, sin duda, pero es a la vez más sencillo y más complicado. Quiero decir que el sentido de la novela es más particular y más personal de Kafka. En cierta medida es él quien habla, si bien nos confiesa a nosotros. Vive y es condenado. Se entera en las primeras páginas de la novela de que sigue en este mundo y aunque trata de ponerle remedio lo hace no obstante sin sorpresa. Nunca se asombrará de esta falta de extrañeza. En estas contradicciones se reconocen los primeros signos de la obra absurda. El espíritu proyecta en lo concreto su tragedia espiritual, y solo puede hacerlo mediante una paradoja perpetua que da a los colores la capacidad de expresar el vacío y a los gestos cotidianos la fuerza de traducir las ambiciones eternas. Os recomiendo enormemente el proceso, por cierto, era espectacular. Del mismo modo, el castillo es quizás una teología en acción, pero es ante todo la aventura individual de un alma en busca de su gracia, de un hombre que pide a los objetos de este mundo su regio secreto y a las mujeres los signos del Dios que duerme en ellas. La metamorfosis, a su vez, representa ciertamente la horrible imaginería de una ética de la lucidez, mas es también fruto de ese incalculable asombro que experimenta el hombre al notar el animal en que se convierte sin esfuerzo. En esa ambigüedad fundamental reside el secreto de Kafka. Esas perpetuas vacilaciones entre lo natural y lo extraordinario, el individuo y lo universal, lo trágico y lo cotidiano, lo absurdo y lo lógico, se encuentran a lo largo de toda su obra y le otorgan a la vez su resonancia y su significado. Para comprender la obra absurda hay que enumerar esas paradojas y reforzar esas contradicciones. Un símbolo, en efecto, supone dos planos, dos mundos de ideas y sensaciones y un diccionario de correspondencias entre el uno y el otro. Es decir, que un símbolo tiene dos mitades que se interrelacionan entre sí, ¿vale? Ese léxico es el más difícil de establecer, pero tomar conciencia de esos dos mundos presentes significa adentrarse por el camino de sus relaciones secretas. En Kafka, esos dos mundos son los de la vida cotidiana por una parte y la inquietud sobrenatural por otra. Y aquí hay una nota a pie de página. Hay que señalar que las obras de Kafka pueden interpretarse de forma igualmente legítima en el sentido de una crítica social, por ejemplo, El proceso.
Es probable, por lo demás, que no haya que elegir. Las dos interpretaciones son buenas. En términos absurdos, ya lo hemos visto, la rebelión contra los hombres se dirigen también a Dios. Las grandes revoluciones son siempre metafísicas. Y ahora seguimos con el texto general. Asistimos aquí, al parecer, a una interminable explotación de la frase de Nietzsche: los grandes problemas están en la calle. Hay en la condición humana, y este es un tópico de todas las literaturas, una absurdidad fundamental al mismo tiempo que una implacable grandeza. Ambas coinciden como es natural. Ambas están representadas, repitámoslo, en el ridículo divorcio que separa nuestras intemperancias de alma y los goces perecederos del cuerpo. Lo absurdo es que sea el alma de este cuerpo la que lo sobrepasa tan desmesuradamente. Quien quisiera representar esa absurdidad tendría que darle vida en un juego de contrastes paralelos. Así es como Kafka expresa la tragedia a través de lo cotidiano y lo absurdo a través de lo lógico. Un actor presta tanta más fuerza a un personaje trágico cuanto más se guarda de exagerarlo. Si es mesurado, el horror que suscita será desmesurado. La tragedia griega es rica en enseñanzas al respecto. En una obra trágica, el destino siempre se deja sentir mejor bajo los rostros de la lógica y lo natural. El destino de Edipo está anunciado de antemano. Es una decisión sobrenatural que cometa el asesinato y el incesto. Todo el esfuerzo del drama está en mostrar el sistema lógico que, de deducción en deducción, consumará la desgracia del protagonista. No es nada horrible el mero anuncio de ese destino inusitado, porque es inverosímil, pero si se nos demuestra su necesidad en el marco de la vida cotidiana, sociedad, estado, emoción familiar, entonces el horror se consagra en la rebelión que sacude al hombre y le hace decir: eso no es posible, estalla la certeza desesperada de que eso es posible. En eso estriba todo el secreto de la tragedia griega, o al menos de uno de sus aspectos, porque hay otro que a través de un método inverso nos permitiría comprender mejor a Kafka. El corazón humano tiene una enojosa tendencia a llamar destino solamente a lo que lo aplasta, pero también la felicidad a su manera carece de razón, pues es inevitable. El hombre moderno, no obstante, se atribuye su mérito cuando no la desconoce. Habría mucho que decir, en cambio, sobre los destinos privilegiados de la tragedia griega y los favoritos de la leyenda, que como Ulises se encuentran salvados de sí mismos en el seno de las peores aventuras. Lo que no hay que olvidar, en todo caso, es esa complicidad secreta que a lo trágico une lo lógico y lo cotidiano. Por eso Samsa, el protagonista de la Metamorfosis, es un viajante de comercio, y por eso lo único que le fastidia en la singular aventura que lo convierte en un insecto es que a su jefe le desagradará su ausencia. Le crecen patas y antenas, su espinazo se arquea, su vientre está sembrado de puntos blancos, y no diré que eso no le asombre, pues fallaría el efecto, sino que eso le causa un leve fastidio. Todo el arte de Kafka está en ese matiz. En su obra fundamental, El castillo, son los detalles de la vida cotidiana los que se imponen, y sin embargo, en esa extraña novela en la que no hay desenlace y todo recomienza, se encarna la aventura esencial de un alma en busca de su gracia. Esta traducción del problema en la acción, esta coincidencia de lo general y lo particular, se reconocen también en los pequeños artificios propios de todo gran creador. En el proceso el protagonista hubiera podido llamarse Schmidt o Franz Kafka, pero se llama Joseph K. No es Kafka y sin embargo lo es. Es un europeo medio, es como todo el mundo, pero es también la entidad K que plantea la X de esta ecuación de carne. Del mismo modo, si Kafka quiere expresar lo absurdo, se sirve de la coherencia. Ya sabéis el chiste del loco que pescaba en una bañera. Un médico que tenía sus ideas sobre los tratamientos psiquiátricos le preguntó si picaban y obtuvo una respuesta rigurosa: claro que no, imbécil, esto es una bañera. Este chiste es del género barroco, pero en él se advierte perceptiblemente cuán ligado está el efecto absurdo a un exceso de lógica. El mundo de Kafka es, en verdad, un universo inefable donde el hombre se permite el lujo torturador de pescar en una bañera, aun sabiendo que no sacará nada. En esto reconozco, pues, los principios de una obra absurda. En el caso del proceso, por ejemplo, puedo decir que el éxito es total. La carne triunfa, no le falta nada, ni la rebelión inexpresada, cabalmente es ella la que escribe, ni la desesperación lúcida y muda, cabalmente es ella la que crea, ni esa sorprendente libertad de conducta que los personajes de la novela reflejan hasta la muerte final. Sin embargo, ese mundo no es tan cerrado como parece. En este universo sin progreso, Kafka va a introducir la esperanza bajo una forma singular.
A este respecto, el proceso y el castillo no marchan en la misma dirección, se completan. La insensible progresión que cabe descubrir del uno al otro representa una conquista desmesurada en el plano de la evasión. El proceso plantea un problema que el castillo en cierta medida resuelve. El primero describe, con un método casi científico y sin llegar a conclusiones. El segundo, en cierta medida, explica. El proceso diagnostica y el castillo imagina un tratamiento. Pero el remedio propuesto no cura, se limita a devolver la enfermedad a la vida normal, ayuda a aceptarla. En cierto sentido, pensemos en Kierkegaard, hace que se la quiera. El agrimensor K no puede imaginar otra preocupación que la que lo roe. Los mismos que lo rodean se prendan de ese vacío y ese dolor sin nombre, como si el sufrimiento revistiera aquí un rostro privilegiado. «¿Cómo te necesito?», le dice Frieda a K. «Qué abandonada me siento desde que te conozco cuando tú no estás a mi lado». Ese sutil remedio que nos hace amar lo que nos aplasta y engendra la esperanza en un mundo sin salida, ese salto brusco que todo lo cambia, es el secreto de la revolución existencial y del castillo mismo. Muy interesante, pero voy a ver otro traguito de agua. Pocas obras son más rigurosas en su desarrollo que el castillo. Acá lo nombran agrimensor del castillo y llega a la aldea. Pero la comunicación entre la aldea y el castillo es imposible. Durante cientos de páginas K se empeñará en encontrar su camino. Hará todas las gestiones. Se mostrará astuto. Se andará con rodeos. No se enfadará nunca y con una fe desconcertante se empeñará en ejercer la función que se le ha confiado. Cada capítulo es un fracaso y también una vuelta a empezar. No se trata de lógica, sino de perseverancia. En la amplitud de esa terquedad está lo trágico de la obra. Cuando K telefonea al castillo, lo que oye son voces confusas y mezcladas, risas vagas, llamadas remotas. Eso basta para alimentar su esperanza, como los signos que aparecen en los cielos estivales o las promesas del atardecer que constituyen nuestra razón de existir. Aquí encontramos el secreto de la especial melancolía de Kafka, la misma, a decir verdad, que respiramos en la obra de Proust o en el paisaje plotiniano. La nostalgia de los paraísos perdidos. «Me entra mucha melancolía», dice Olga, «cuando Barnabás me dice por la mañana que va al castillo. Ese trayecto probablemente inútil, ese día probablemente perdido, esa esperanza probablemente vana». Probablemente. Ese es el matiz en torno al cual Kafka hace girar toda su obra. Pero no importa, la búsqueda de lo eterno es en ella meticulosa. Y esos autómatas inspirados que son los personajes de Kafka nos dan la imagen de lo que seríamos privados de nuestras diversiones y entregados por entero a las humillaciones de lo divino. Me ha gustado eso de probablemente, ese es el matiz en torno al cual Kafka hace girar toda su obra. Y ahora hay una nota a pie de página que dice lo siguiente. En el castillo, al parecer, las diversiones en sentido pascaliano están representadas por los ayudantes que apartan a K de su preocupación. Si Frieda termina convirtiéndose en amante de uno de los ayudantes, es porque prefiere el decorado a la verdad, la vida de todos los días a la angustia compartida. Y ahora seguimos con el texto. En el castillo, esta sumisión a lo cotidiano se convierte en una ética. La gran esperanza de K es conseguir que el castillo lo adopte. Al no poder lograrlo, él solo, todo su esfuerzo estriba en merecer esa gracia convirtiéndose en un habitante de la aldea, perdiendo la cualidad de extranjero que todos le hacen sentir. Lo que quiere es un oficio, un hogar, una vida de hombre normal y sano. Ya no aguanta más su locura. Quiere ser razonable. Quiere desembarazarse de la especial maldición que lo vuelve ajeno a la aldea. El episodio de Frieda es significativo a este respecto. Si toma por amante a esta mujer que ha conocido a uno de los funcionarios del castillo, es a causa de su pasado. Saca de ella algo que lo supera.
al mismo tiempo que tiene conciencia de lo que la hace para siempre indigna del castillo. Uno recuerda aquí el singular amor de Kierkegaard por Regina Olsen. En ciertos hombres, el fuego de eternidad que los devora es lo bastante grande para que quemen en él el corazón de quienes los rodean. El funesto error que consiste en dar a Dios lo que no es de Dios es también el tema de este episodio del castillo. Pero para Kafka parece que no fuera un error, es una doctrina y un salto, no hay nada que no sea de Dios. Más significativo aún es que el agrimensor se separe de Frieda para acercarse a las hermanas Barnabás, porque la familia Barnabás es la única de la aldea completamente abandonada por el castillo y por la propia aldea. Amalia, la hermana mayor, ha rechazado las proposiciones vergonzosas que le hacía uno de los funcionarios del castillo. La maldición inmoral que se produjo luego la ha alejado para siempre del amor de Dios. Ser incapaz de perder el honor por Dios es hacerse indigna de su gracia. Reconocemos un tema familiar a la filosofía existencial, la verdad contraria a la moral. Aquí las cosas llegan lejos, pues el camino que el personaje de Kafka recorre, el que va de Frieda a las hermanas Barnabás, es el mismo que va del amor confiado a la deificación del absurdo. También en esto el pensamiento de Kafka coincide con el de Kierkegaard. No es nada sorprendente que el relato de Barnabás se sitúe al final del libro. El último intento del agrimensor consiste en encontrar a Dios a través de lo que lo niega, en reconocerlo no según nuestras categorías de bondad y belleza, sino tras los rostros vacíos y horrorosos de su indiferencia, de su injusticia y de su odio. Este forastero que pide al castillo que lo adopte está, al final de su viaje, un poco más desterrado porque esta vez es infiel a sí mismo y abandona la moral, la lógica y las verdades del espíritu para tratar de entrar, con la única riqueza de su esperanza insensata, en el desierto de la gracia divina. Y aquí hay una nota a pie de página. Esto solo es válido, evidentemente, referido a la versión inconclusa del castillo que Kafka nos dejó, pero es dudoso que el escritor hubiera roto en los últimos capítulos la unidad de tono de la novela. Seguimos con el texto. La palabra esperanza no es ridícula en este caso. Por el contrario, cuanto más trágica es la condición evocada por Kafka, más rígida y provocadora se vuelve esa esperanza. Cuanto más verdaderamente absurdo es el proceso, más conmovedor e ilegítimo parece el salto exaltado del castillo. Pero aquí encontramos en estado puro la paradoja del pensamiento existencial tal y como la expresa, por ejemplo, Kierkegaard. Se debe herir de muerte a la esperanza terrenal, pues sólo entonces nos salva la esperanza verdadera. Aquí hay una nota a pie de página que dice la pureza del corazón. Seguimos con el texto. Y que podríamos traducir así: hay que haber escrito el proceso para emprender el castillo. Escribes el proceso y emprendes el castillo. La mayoría de quienes han hablado de Kafka definieron su obra en efecto como un grito desesperante en el que no se deja al hombre recurso alguno, pero esto exige una revisión. Hay esperanzas y esperanzas. La obra optimista de Henry Bordeaux me parece singularmente desalentadora, y es que en ella todo está vedado para los corazones un poco difíciles. El pensamiento de Malraux, en cambio, es siempre tonificante, mas no se trata en los dos casos de la misma esperanza ni de la misma desesperanza. Veo solo que la obra absurda puede conducir en sí misma a la infidelidad que yo quiero evitar. La obra que no era sino repetición sin alcance de una condición estéril, exaltación clarividente de lo perecedero, se convierte aquí en cuna de ilusiones. Explica, da una forma a la esperanza. El creador no puede ya separarse de ella. No es el juego trágico que debería ser. Da un sentido a la vida del autor. Resulta singular, en todo caso, que obras de inspiración emparentada como las de Kafka, Kierkegaard o Chestov, las de los novelistas y filósofos existenciales, por decirlo en pocas palabras, vueltas por entero hacia lo absurdo y sus consecuencias, desemboquen, en resumidas cuentas, en este inmenso grito de esperanza. Ellos abrazan al Dios que los devora. La esperanza se introduce por medio de la humildad, pues lo absurdo de esta existencia les asegura un poco más de la realidad sobrenatural. Si el camino de esta vida desemboca en Dios, hay por lo tanto una salida, y la perseverancia, la obstinación con que Kierkegaard, Chestov y los protagonistas de Kafka repiten sus itinerarios son una singular garantía de la capacidad exaltante de esa certidumbre. Y aquí una nota a pie de página. El único personaje sin esperanza del castillo es Amalia, y con ella se enfrenta con más violencia al agrimensor. Y seguimos con el texto. Kafka le niega a su Dios la grandeza moral, la evidencia, la bondad, la coherencia, pero es para arrojarse mejor en sus brazos. Lo absurdo es reconocido, aceptado, el hombre se resigna a él.
y a partir de ese instante sabemos que ya no es lo absurdo. Dentro de los límites de la condición humana, ¿qué mayor esperanza que la que permite escapar a esa condición? Lo veo una vez más. El pensamiento existencial en contra de la opinión común está lleno de una esperanza desmesurada, la misma que, con el cristianismo primitivo y el anuncio de la buena nueva, sublevó al mundo antiguo. Esto es muy interesante, ¿vale? El pensamiento existencial está lleno de una esperanza desmesurada, ¿vale? Pero en ese salto que caracteriza todo pensamiento existencial, en esa obstinación, en esa agrimensura de una divinidad sin superficie, ¿cómo no ver la marca de una lucidez que renuncia a sí misma? Queremos solamente que sea un orgullo que abdica para salvarse. Esa renunciación sería fecunda, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. En mi opinión, no disminuye el valor moral de la lucidez al proclamarla estéril, como todo orgullo, pues también una verdad, por su propia definición, es estéril. Todas las evidencias lo son. En un mundo donde todo viene dado y nada es explicado, la fecundidad de un valor o de una metafísica es una noción vacía de sentido. Con esto, me voy a poner así. Con esto vemos en todo caso en qué tradición de pensamiento se inscribe la obra de Kafka. Sería poco inteligente, en efecto, pero por esto me tengo que acercar el micro. Sería poco inteligente, en efecto, considerar rigurosa la trayectoria que lleva del proceso al castillo. Joseph K. y el agrimensor K. son solamente los dos polos que atraen a Kafka, y una nota a pie de página. Sobre los dos aspectos del pensamiento de Kafka, comparecen en la colonia penitenciaria, la culpabilidad, entiéndase del hombre, no es nunca dudosa, y un fragmento del castillo, relato de Momo. La culpabilidad del agrimensor K es difícil de probar. Seguimos con el texto. Hablaré como él y diré que probablemente su obra no es absurda, pero que eso no nos prive de ver su grandeza y su universalidad. Estas provienen de que supo representar con gran amplitud el paso cotidiano de la esperanza a la angustia y de la sensatez desesperada a la ceguera voluntaria. Su obra es universal. Una obra realmente absurda no es universal en la medida en que en ella se representa el rostro conmovedor del hombre que huye de la humanidad. Extrae de sus contradicciones razones para creer y razones para esperar de sus desesperaciones fecundas, y llama vida a su aterrador aprendizaje de la muerte. Es universal porque su inspiración es religiosa. Como en todas las religiones, el hombre se ha liberado en ella del peso de su propia vida. Pero aunque yo sepa esto, aunque pueda también admirarlo, sé también que no busco lo que es universal, sino lo que es verdadero. ¿Acaso no coincidan? Ay. Se comprenderá mejor esta manera de ver si digo que el pensamiento verdaderamente desesperante se define precisamente por los criterios opuestos y que la obra trágica podría ser la que, una vez desechada toda esperanza futura, describiera la vida de un hombre feliz. Cuanto más exaltante es la vida, más absurda es la idea de perderla. Quizás en eso está el secreto de la soberbia aridez que se respira en la obra de Nietzsche. En este orden de ideas, Nietzsche parece el único artista que sacó las consecuencias extremas de una estética de lo absurdo, pues su último mensaje reside en una lucidez estéril y conquistadora y una negación obstinada de todo consuelo sobrenatural. Lo que antecede habrá bastado, sin embargo, para revelar la importancia capital de la obra de Kafka en el marco de este ensayo. Nos vemos transportados a los confines del pensamiento humano. Dando a la palabra su sentido pleno, podemos decir que en esa obra todo es esencial. Plantea, en todo caso, el problema de lo absurdo en su integridad. Si se quiere entonces comparar estas conclusiones con nuestras observaciones iniciales, el fondo con la forma, el sentido secreto del castillo con el arte natural que lo moldea, la búsqueda apasionada y orgullosa de K, con el decorado cotidiano por el que camina, se comprenderá en qué consiste su grandeza. Pues si la nostalgia es la marca de lo humano, nadie quizás ha dado tanta carne y tanto relieve a los fantasmas de la añoranza, pero se advertirá al mismo tiempo cuál es la singular grandeza que la obra absurda exige y que quizás no se encuentra aquí. Si lo propio del arte es enlazar lo general con lo particular, la eternidad perecedera de una gota de agua con los juegos de sus luces, es todavía más natural valorar la grandeza del escritor absurdo por la separación que sabe introducir entre esos dos mundos. Su secreto está en encontrar el punto exacto donde se unen, en su mayor desproporción. Y a decir verdad, los corazones puros saben ver por doquier ese lugar geométrico del hombre y lo inhumano.
Si Fausto y Don Quijote son creaciones eminentes del arte, es a causa de las grandezas desmedidas que nos muestran con sus manos terrenales. No obstante, siempre llega un momento en el que el espíritu niega las verdades que esas manos pueden tocar. Llega un momento en que la creación ya no se toma por lo trágico, se toma solamente en serio. El hombre entonces se ocupa de la esperanza, pero ese no es asunto suyo. Lo suyo es apartarse del subterfugio. Ahora bien, con este me encuentro al término del vehemente proceso al que Kafka trata de someter al universo entero. Su increíble veredicto absuelve, al fin, a este mundo horrible y trastornado donde los mismos topos se empeñan en esperar. Y aquí hay una nota a pie de página. La propuesta de líneas arriba es evidentemente una interpretación de la obra de Kafka, pero es justo añadir que nada impide considerarla, al margen de toda interpretación, con un enfoque puramente estético. Por ejemplo, B. Groythuisen, en su notable prólogo al proceso, se limita con más sensatez que nosotros a seguir en él las imaginaciones dolorosas de lo que llama, de forma contundente, un durmiente despierto. El destino, y acaso la grandeza, de esta obra es ofrecerlo todo sin confirmar nada. Y aquí termina este maravilloso libro. Hemos acabado el mito de Sísifo. Espero, como siempre, que os haya gustado tanto como a mí. Recordad que tenéis en el canal de YouTube el resto de capítulos. Y yo me despido. Os mando millones de abrazos, millones de besos. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en siguientes directos. Chao.